Económicas y recibimos hasta ahora a Juan Ignacio Crespo, analista económico. Juan Ignacio, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, amanecemos una resaca post-Powell. Es verdad que hoy tocaba escucharle en un discurso importante lo que podía decir, y sí ha dicho que la inflación sigue siendo alta, que es verdad que la han combatido y se ha reducido, y ha enfriado una subida de tipos. ¿Qué destacaría de lo que ha dicho que se puede interpretar? Pues yo interpreto que todo sigue igual que antes de que hablara Powell. Powell ha dicho cosas que ya sabíamos, que habrá alguna subida de tipos de interés más. Él ha señalado una, pero también pues ha destacado que con los acontecimientos en Oriente Medio hay una situación de mucho mayor riesgo para la economía mundial y que por lo tanto la Reserva Federal será prudente en los pasos que vaya dando. Es decir, para mí es lo que cabía esperar de alguien razonable, pero que a la vez tiene claro que la lucha para controlar la inflación es prioritaria, que es uno de sus objetivos fundamentales, aparte del pleno empleo. Y ahora mismo pues tiene pleno empleo Estados Unidos, pero no ha controlado la inflación, como tampoco se ha controlado en Europa, y además con la perspectiva de que para el año que viene, como este año el precio de la energía ha estado bajando de manera continuada, pues que probablemente el año que viene vamos a ver precios en los que la comparación con los 12 meses anteriores pues no van a ser muy positivas para el desenvolvimiento de la inflación, ¿no? Es decir, para mí lo que dijo Powell, con matices aquí o allá, pues es lo que cabía esperar, y por eso me causó tanto asombro que mientras él hablaba, la rentabilidad de la deuda pública norteamericana tuvo unas oscilaciones brutales. Para el caso del bono a 10 años, pues lo mismo se hundía a 4,90 que se disparaba a 5%, ¿no? Para finalmente terminar un poco en tablas la cuestión. De lo que ha dicho hay dos asuntos que quería preguntarle, principalmente pasando por lo que pasa en ese mercado de bonos, rondando el tino del 5%. Es verdad que decía que el objetivo es ese pleno empleo y ese objetivo de inflación, pero al mismo tiempo decía Powell que tal vez sea necesario que haya que desacelerar el mercado laboral y el crecimiento para lograr ese objetivo. ¿De alguna manera va más allá del soft landing para defender ese discurso? No, yo creo que es el discurso que ha estado manteniendo en los últimos meses, ¿no? Es un trabajo muy complicado por conseguir ese aterrizaje suave de la economía norteamericana. Yo creo que en realidad ese aterrizaje solo se ha conseguido en 1994, que fue un año en el que a principios de febrero, y sin que nadie se lo esperara, la Reserva Federal subió el tipo de interés de los Fed Funds, es decir, del tipo de interés por donde quiere con su política monetaria la Reserva Federal que se sitúe el interbancario a un día. Y bueno, a pesar de aquello y de que la reacción en los mercados fue muy mala y duró hasta el mes de octubre, los siguientes 9 meses, pero esa subida de tipos de interés pues no provocó una recesión que mucha gente se temía, y se consiguió el famoso aterrizaje suave que rara vez, como decías, se consigue, ¿no? En esta ocasión, conseguir ese aterrizaje suave con una situación tan complicada de la economía mundial desacelerándose por todas partes y también con una subida de tipos de interés que ha sido muy, muy brusca, pero a pesar de eso la recesión no se ha presentado aquí. Todos son síntomas históricos de que podría presentarse. El último de ayer mismo, ¿no? El índice de indicadores adelantados cayó una vez más por 18º mes consecutivo, y siempre que esas caídas tan fuertes se han producido ha habido una recesión en la economía americana, pero los signos de recesión no aparecen por ningún lado. Y bueno, en algún caso, por ejemplo, el de la Reserva Federal de Atlanta, cuyo servicio de estudios es muy seguido por todo el mundo, pues es que está dando crecimiento de la economía norteamericana anualizado, eso sí, para el tercer trimestre de superior a un 5%, algo asombroso con el panorama general en el que tantos indicadores apuntan recesión.
De lo que decía en su primera respuesta, que le quería preguntar, decía, en ese contexto, una vez que hablábamos de Powell, decía, Oriente Medio arroja los mayores riesgos para la economía mundial. Precisamente mirando ese riesgo de escalada y lo que está pasando, ¿dónde diría ahora mismo que están esos principales focos de preocupación? Bueno, yo no veo un riesgo tan enorme. Se han cumplido 50 años justos de la guerra de Yom Kippur, en la que varios países árabes atacaron por sorpresa a Israel, aprovechando un día festivo, igual que lo ha aprovechado Hamás en esta ocasión. Ha sido el mismo mes que hace 50 años, ha sido prácticamente en las mismas fechas, pero a estas alturas, en 1973, los países árabes ya habían establecido el embargo del petróleo a los países que apoyan a Israel, ¿no? La comparación, que es muy llamativa y es muy brillante. Sin embargo, en esta ocasión nadie ha establecido el embargo, no ya contra los países que apoyan a Israel, sino ni siquiera contra el propio Israel. Solo ha habido una llamada aislada hace unos días, pero vamos, de alguno de esos países, pero sin haber tomado él mismo ninguna medida concreta en ese sentido. Entonces, mi idea era, y lo he contado en las newsletters a lo largo de los últimos meses, que el precio del petróleo en el último trimestre del año bajaría. Si no se hubiera producido esto, yo creo que estaríamos en precios muchísimo más bajos. De hecho, ya se había iniciado un retroceso de los precios desde el máximo que se produjo hace tres semanas y media, ¿no? Pero así todo, mientras no haya una conflagración en la que entren países árabes con sus ejércitos directamente, pues no veo esos riesgos tan enormes para la economía mundial por ese lado, sí, por la subida de tipos de interés, como decía antes. Pero hasta ahora todo lo que se han producido son choques entre Israel y guerrillas apoyadas por Irán, ¿no? Como puede ser Hezbollah o puede ser Hamás. Pero los países árabes tienen todos problemas muy importantes como para tener las más mínimas ganas de entrar en una guerra directa. Sus poblaciones podrían empujarles a ello y entonces sí, el precio del petróleo veríamos cómo se disparaba, ¿no? Y como mi predicción para finales de año no se cumplía. Pero por ahora no veo riesgos enormes, bueno, excepto los riesgos de que una chispa pequeña puede hacerlo saltar todo por los aires. Pero de entrada no veo a ningún país árabe con muchas ganas, ni siquiera Irán, de entrar en una guerra directa. Pues muchísimas gracias, como siempre y una vez más, por este tiempo de análisis y esta visión. Juan Ignacio Crespo, analista económico. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Igualmente, gracias.